Buenas noches, mi nombre es Saúl Orlando Rodríguez de la Rosa y en este video vamos a presentar la evidencia de la materia de danza y expresión corporal, que se trata sobre una investigación de las danzas estándar y sobre un tipo de danza llamado vals vienes. Primero vamos a comenzar por ¿qué son las danzas de estándar? Los bailes estándar son una clara expresión de sobriedad y elegancia, que estas son características propias de los países, las épocas y los niveles sociales en los que se desarrollaron o adaptaron estos bailes. En general, estos bailes estándar son muy rigurosos, tanto en sus programas como en sus vestuarios. Ahora vamos a ir a la información sobre las danzas deportivas. En el siglo XX, con todos los cambios sociales, político-económicos e ideológicos en el mundo, impulsó la búsqueda de nuevas formas, estilos y técnicas expresivas en la danza. El repertorio que hoy en día encontramos en las competencias de las danzas deportivas corresponde a algunos bailes famosos en la sociedad en el fin del siglo XIX en el inicio del siglo XX. Las formas modernas nacen y evolucionan de manera espontánea, dirigida por la moda o la estructura social y económica. Como hecho interesante se puede indagar que los bailes sociales de esta época no presentan algún rasgo característico nacional o racial. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de su origen, estos bailes hoy se ejecutan en todo en todo el planeta. Esto es dicho por Nikitin en 2014. Por su cualidad, las danzas sociales se convierten en un fenómeno integrador de diferentes sociedades. Esto es dicho por Cohen Stratiner B. en 2001. Las danzas deportivas como forma evolucionada de las danzas sociales es un deporte con parámetros claros y definidos. Pareja de ambos sexos compiten con otras parejas en forma paralela. El repertorio competitivo es dividido en dos modalidades: danzas de estándar y danzas latinoamericanas. En 1903, en Inglaterra se formó la primera asociación de danza, la cual más tarde se transformó en el conocido Club de Danza Boston. En París, 1907, fue organizado el primer concurso formal del tango. Entre mayo y octubre de 1920, en Inglaterra, revela Creswell en 2006 que se organizaron dos conferencias internacionales con la participación de más de 200 especialistas en el gremio dancístico, con la tarea de definir las formas y los movimientos de cada una de las zonas de las danzas, incluidas en una competencia. En el año de 1924, en Londres, fue creada la primera Academia de Danzas Deportivas, de competencia, ballroom y dance sport. Ballroom Branch, Creswell en 2006. Más tarde, en 1927, se publicó el primer manual sobre el tema de danzas de competencia, Modern Ballroom Dancing, elaborado por Víctor Silvestre, en el cual se demanda la importancia de esclarecer una metodología de preparación profesional para los deportistas. Y en 1954 salió en el mercado una nueva y enriquecida edición del mismo libro. Por primera vez, el asunto de la pedagogía especializada para las danzas deportivas fue declarada en la así llamada Gran Conferencia, que esta fue organizada un 14 de abril de 1929. El 14 de julio de ese mismo año, en la Gran Conferencia encabezada por F. Richardson, Víctor Silvestre, Josefina Bradley y Alex Moore, se declararon las categorías de competencia, listas de movimientos y las figuras básicas de los diferentes bailes.
Stephenson y la Carina en 1980, Abra en 2009. Las competencias en danzas deportivas se dividen en dos modalidades. Como ya dichas anteriormente, esta es la danza de estándar y danzas latinoamericanas. ¿Cuáles son las danzas estándar? Tenemos aquí 5 ejemplos, que es el vals vienés, vals inglés, el tango, slow fox y el quickstep. Por mi parte, a mí me tocó explicar y presentar la danza del vals vienés, que este es un baile rotativo donde los bailarines constantemente están girando hacia la derecha del líder, que es la parte natural, o hacia la izquierda, que es la reversa. Estos están intercalados con pasos de cambio, no giratorios, para cambiar entre el sentido de la rotación. Un verdadero vals vienés consiste solo en girar, en giros y pasos de cambio. La historia de este tipo de danza viene llamado así para distinguir el vals del vals francés, que este es uno de los más viejos bailes de salón actual. Este surgió en la segunda mitad del siglo XVIII de la danza alemana y el Ländler en Austria, y fue popular y sujeto a críticas. Este fue interpretado por bailarines que se aferran a sus largos vestidos para evitar que se arrastren o sean pisoteados. Los bailarines levantan sus vestidos y los mantienen alto como capas, y esto llevaría ambos cuerpos bajo una cubierta. Esta acción también requirió que los cuerpos de los bailarines estuvieran muy próximos entre sí, y esa cercanía también atrajo el desprecio moral. Fue introducido como el vals alemán y se convirtió en un gran éxito. Este tipo de danza se ganó un terreno debido al Congreso de Viena a principios del siglo XXI, perdón, y las famosas composiciones de Joseph Lahner, Johann Strauss I y su hijo Johann Strauss II. Inicialmente, el vals era significativamente diferente en su forma actual. En primer lugar, las parejas que bailaban en la posición cerrada como hoy utilizaban los brazos que se entrelazan y se hacen movimientos circulares bajo los brazos levantados. Para entender por qué, Keurig dice: el advenimiento del vals en la sociedad educada fue simplemente un cambio a lo más grande en la forma de baile y los modales de baile que ha sucedido en nuestra historia. En la década de 1920 en Alemania, el vals vienés se volvió anticuado a medida que surgieron bailes más modernos y más dinámicos. En Inglaterra, el vals vienés se aclimató y fue allí que se prefirió el Boston y el vals un tiempo más tarde. A principios de la década de 1930, el vals vienés tuvo su regreso como baile popular en Alemania y Austria. El ex oficial militar Karl von Mirkowitsch lo hizo aceptable tanto para la sociedad como para el salón de baile. Y desde ese entonces, en 1932, el vals vienés ha estado presente en las salas de baile. Al mismo tiempo, el vals vienés tuvo su regreso como una danza folclórica en el área de Greater Cleveland, Ohio, Estados Unidos, debido a que su población de eslovenos, que era aproximadamente de 60,000 a 80,000 personas, que establecía la zona. Las características de esta danza es que las principales son que llevan un ritmo muy riguroso, un tiempo ligeramente acelerado y una melodía que transmite su elegancia en cada nota. Muchas de las características del vals se derivan de las danzas folclóricas, en las que se puede establecer sus raíces. Otras se fueron adaptando a las circunstancias y exigencias de cada época, especialmente a partir del siglo XVIII. Hay quien
dice que el nombre del vals deriva precisamente del término alemán walzen, que significa rodar, aunque también puede ser entendido como girar o dar vueltas. En los concursos de baile, el vals bien se tiende en la actualidad a dos formas. El estilo internacional, que es que las parejas de baile permanecen siempre en toda la pista enlazadas. Esto permite que el número aumente en figuras. Este estilo de danza es mucho más elegante que el otro. Este es el estilo americano. Este baile es mucho más libre y en este estilo la pareja puede separarse y efectuar figuras variadas. Y de mi parte esto sería todo. Muchas gracias.